Okay. Bien, pues muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy del seminario. En esta ocasión, pues va a presentar Ángel Elías Díaz, él es estudiante del Departamento de Matemáticas del CIMBESTAF. Lo que nos va a presentar en esta ocasión, pues es una parte de su proyecto doctoral. De hecho, en unos días más va a presentar su examen predoctoral, entonces pues pretenderemos que esto también sea un poco un ejercicio para él, para que más o menos vea cómo organiza sus materiales y todo este tipo de cosas. Pues adelante, Ángel. Sí. Okay. Buenas tardes. Antes que... creo que hay eco. No sé si es mi... Hola, hola. Ok. No, todavía se escucha un poco. Ok, creo que ya. Bien, buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias por haber venido a esta sesión. Yo les voy a platicar, como mencionaba el doctor Feliu, algunos avances que tengo sobre mi trabajo de investigación. Yo trabajo actualmente en un algoritmo nuevo o un método nuevo de hacer sectorizaciones. Y también estoy trabajando en aplicaciones de la Empirical Models Composition, aplicado a estrategias de inversión en mercado financiero, específicamente en estrategias de inversión de reversión a la media en pares. Pero ahora les voy a hablar únicamente un tema de los que estoy investigando, que es análisis de sectorización en grafos. La siguiente, por favor. Siempre que se estudian, o muchas veces que se estudian conjuntos de datos, a veces, o muchas veces más bien, los conjuntos de datos son demasiado grandes. Entonces, se utilizan métodos para sectorizar, para agrupar ese conjunto de datos de tal manera de que sean más fáciles de manejar. Los grupos en los que se divide el conjunto de datos, cada grupo tiene que cumplir con características específicas. Los objetos que pertenecen a un grupo tienen que cumplir ciertas características. Normalmente la característica que nosotros pedimos es que sean muy parecidos los objetos entre sí para que pertenezcan a un mismo grupo dentro de una sectorización. Entonces, para poder medir qué tan parecidos son, necesitamos definir lo que son similaridades y disimilaridades. La siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a definir rápidamente lo que son similaridades y disimilaridades. Como el nombre lo dice, similaridades son funciones que van del conjunto de datos por el conjunto de datos, es decir, la función toma a dos objetos del conjunto de datos y nos devuelve un número real. Si nosotros tenemos una función de similaridad, entonces entre mayor sea el valor que tenga esa función al evaluarla en dos objetos, entonces esos dos objetos son más similares entre sí. Caso contrario ocurre con la disimilaridad. Si el valor de la función evaluada en dos objetos en una función de disimilaridad es muy grande, entonces los objetos son muy disimilares entre sí. Unos ejemplos sencillos de disimilaridad es la distancia euclidiana. ¿Sí? Si nosotros tenemos dos puntos en el espacio Rn y nosotros tenemos la métrica euclidiana, la distancia euclidiana, que espero yo todos conozcamos, entonces si el valor de esa función, de distancia evaluada en dos objetos, en dos puntos en el espacio de Rn, es muy pequeño, entonces son más similares. Y si el valor de la función distancia evaluada en dos objetos o en dos puntos en Rn
es muy, muy grande, entonces esos dos objetos son muy disimilares, sí, son muy distintos entre sí. Un ejemplo de similaridad, que es de hecho el que vamos a utilizar o el que estoy utilizando en mi investigación, es eh, la correlación, ¿sí? El valor absoluto de la correlación. Entonces tenemos de que en la correlación, si la función de correlación evaluada en dos objetos es cercana a uno, entonces los dos objetos son muy similares entre sí. Y si son muy cercanos a cero, el valor de la función de correlación es muy cercano a cero, entonces los dos objetos son muy disimilares, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, nos vamos a basar únicamente en similaridad y disimilaridad para poder crear clúster, para poder hacer una sectorización, ¿sí? Entonces, nuestro objetivo será encontrar grupos, ¿sí? Sectores de un conjunto de datos, tal que cada sector, cada grupo del conjunto, todos los elementos dentro de un grupo de la sectorización sean muy, muy similares entre sí. Y también se pide de que sean muy disimilares con objetos que no pertenecen al mismo grupo. Sí, eso lo veremos un poco más a detalle. Lo veremos con más a detalle un poco más adelante. En nuestro trabajo, como ven el título, vamos a hacer sectorizaciones en grafos. Existen muchas formas de representar conjuntos de datos. Podemos usar tablas, podemos usar matrices, pero en nuestro caso vamos a usar grafos, ¿sí? Y la forma en la que vamos a representarlo es que los nodos del grafo van a ser los objetos del conjunto de datos y el peso de las aristas va a ser la similaridad, que como les mencioné vamos a usar la similaridad de la correlación, el valor absoluto de la correlación. La siguiente, por favor. Y este es un ejemplo de cómo vamos a representar el conjunto de datos. Aquí he tomado 5 activos del S&P 500. Creo que tomé los más famosos. Tomé Apple, Facebook, Google, Tesla y Amazon. Y como pueden ver, los numeritos que ven ahí es la correlación entre los objetos, es entre los activos. Sí. La siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a estudiar, antes de dar nuestro método en el que he estado trabajando, vamos a ver o vamos a repasar unos conceptos que son muy importantes para luego plantear nuestro problema. Y para empezar, vamos a ver qué es realmente una sectorización de un conjunto de datos. No existe como tal una definición de sectorización. De hecho, la idea de sectorización de un grupo, de un conjunto de datos es demasiado ambigua. Y para demostrar esta idea de que la sectorización, la definición de sectorización es muy ambigua, les puse un ejemplo acá. En la imagen A podemos ver puntos originales de un conjunto de datos. Y nosotros queremos sectorizar ese conjunto de datos. Y entonces tenemos la figura B, que lo podemos dividir en dos sectores distintos. Como pueden ver, tenemos los cuadritos y los triangulitos. Pero también podemos sectorizarlo en 4 sectores distintos, como podemos ver en la figura C, que están los triangulitos, están rombos, estrellas y, bueno, creo que signos más, ¿sí? Entonces esa es otra forma de sectorizar el conjunto de datos original. Y también está la imagen D, que pueden ver ahí, que se puede sectorizar en 6 clusters o en 6 grupos distintos. Sí, tenemos ahí, como lo podemos ver. A partir de esto surge la idea de, entonces, ¿cuál sería la mejor sectorización de un conjunto de datos? ¿Sí? Está claro de que para sectorizar un conjunto de datos, pues existen muchas formas de sectorizarlo.
pero de esos tenemos que elegir las mejores sectorizaciones y para eso vamos a ver más adelante unos criterios que nos dan una idea de cómo evaluar, ¿sí? Una sectorización. Decir qué tan buena o qué tan mala es una sectorización, ¿sí? La siguiente, por favor. Ok. Ahora, ya teniendo idea, un poco más o menos la idea de lo que es una sectorización, aunque como ya vimos anteriormente es muy ambigua, vamos a ver los tipos de sectorizaciones. Existen dos tipos de sectorizaciones. Está la anidada. Esta sectorización anidada tiene en sí, eh, bien, el conjunto de datos se sectoriza, pero cada sector puede tener subsectores dentro de él, ¿sí? La forma habitual de representar este tipo de sectorizaciones es en forma de árboles invertidos, ¿sí? Donde la unión de los hijos es el padre, ¿sí? Sí, el padre de los hijos en un árbol, ¿sí? Sí, podemos regresar a la imagen anterior. Si vemos, la imagen B divide en dos sectores, ¿sí? El conjunto de datos. Y entonces en la imagen C podemos ver de que el sector de los cuadritos se divide también en otros dos sectores. Y en la imagen D vemos de que se divide en otros tres sectores. Entonces, esos son las sectorizaciones anidadas, ¿sí? Que dentro de un sector pueden haber otros subsectores, ¿sí? La siguiente, por favor. Y el otro tipo de sectorización, que es el tipo de sectorización que nosotros vamos a trabajar, son las sectorizaciones particionales, ¿sí? Y entonces, un poco la lógica del nombre de es porque todos los grupos son disjuntos, todos los grupos de la sectorización son disjuntos y la unión de ellos es el conjunto original. Por eso surge el nombre. En la imagen anterior, por favor. En la imagen B podemos ver un tipo de sectorización particional, ¿sí? Es decir, de que un objeto va a pertenecer únicamente a un grupo de la sectorización, ¿sí? La sectorización, los sectores son disjuntos y la unión de ellos es todo el conjunto de datos, ¿sí? La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora que ya tenemos claro cuáles son los tipos de sectorizaciones, vamos a estudiar ahora los tipos de sectores. Y estos tipos de sectores vienen dados de las sectorizaciones particionales, ¿sí? Desde ahora en adelante solo vamos a estudiar las sectorizaciones particionales, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora los tipos de sectores. Están los bien separados, como los podemos ver en la imagen. Eh, bueno, un sector bien separado de los otros es si cada objeto en ese sector es más similar entre ellos, son más similares entre ellos de lo que son con objetos de otros sectores, ¿sí? Claramente se ve en la imagen, ¿sí? De que estos sectores están muy, muy bien separados, ¿sí? No pueden pertenecer, por ejemplo, un objeto del círculo izquierdo no puede pertenecer al derecho, ¿sí? Por obvias razones como se pueden ver en la imagen. Este tipo de sectorizaciones, según la literatura que he leído, es muy, muy difícil de encontrar. De hecho, solo si la naturaleza de los objetos, la naturaleza del conjunto de datos tiene esta forma, es que se puede encontrar ese tipo de sectorizaciones, ese tipo de sector. Pero normalmente es muy difícil encontrar este tipo de sectores. Y estos son los sectores bien separados. La siguiente, por favor.
Ahora tenemos otro tipo de sectores que son los sectores que están basados en prototipo. Este tipo de sectores necesita de un objeto prototipo, o únicamente vamos a llamarle prototipo, en el cual ese prototipo pertenece a un grupo de la sectorización y todos los objetos que pertenecen a ese sector son más similares a ese prototipo que a los prototipos de los otros sectores, ¿sí? Un caso muy típico es, como lo podemos ver en la imagen, los círculos, donde el prototipo, el elemento prototipo es el punto medio, ¿sí? El punto medio de del círculo, de la circunferencia, ¿sí? Entonces, obviamente, por geometría básica tenemos de que los objetos pueden pertenecer únicamente a un clúster, ¿sí? A un objeto, a un grupo, ¿sí? Y entonces si pertenecen al grupo es porque eh, son más similares al centro de ese círculo que al otro, ¿sí? Existe un algoritmo muy famoso que utiliza este tipo de sectores que es el K-medias, ¿sí? eh, en lo que va separando grupos, sí, y los elementos prototipos son el promedio o el punto medio de esos elementos del conjunto, sí. Y este es el otro tipo de sectores. La siguiente, por favor. Y ya el último y el tipo de sectores que nos va a interesar son los sectores basados en grafos. Obviamente porque nosotros estamos trabajando sectorizaciones en grafos. La definición de este tipo de sectores es prácticamente muy sencilla y es que los sectores en este tipo de clasificación, perdón, en este tipo de sectorizaciones son clanes, ¿sí? Clanes son gráficas completas, subgráficas completas del grafo original, ¿sí? Entonces, lo que hace este tipo de algoritmos basados en grafos es encontrar clanes tal que los elementos, los objetos, los nodos de esos clanes sean muy similares entre sí, ¿sí? Eso es lo que busca este tipo de grafo, este tipo de sectorizaciones basados en grafos, ¿sí? Y entonces, como más adelante vamos a ver, nuestro algoritmo se basa en borrado y contracción de aristas. Entonces, al tener un clan, ¿sí? Y tener todas las aristas de ese clan, al contraerlas, tenemos de que todos los elementos, todos los nodos que pertenecen a ese clan se van a contraer en uno solo, ¿sí? Entonces, basados en esa idea, algunos autores no piden estrictamente de que sea un clan el que se encuentre, sino que únicamente piden que sea una subgráfica conexa, ¿sí? Sabemos de que si tenemos una subgráfica conexa y tomamos las aristas de esa gráfica conexa y las contraemos, entonces todos los objetos o todos los nodos de esa gráfica conexa se van a contraer en un solo punto, en un solo nodo, ¿sí? Entonces, por eso algunos autores, para no restringirlo tanto de que sean clanes los que se quieran encontrar, piden únicamente subgráficas conexas, ¿sí? Y pues, bueno, nosotros nos vamos a enfocar a encontrar clanes, como más adelante veremos, ¿sí? La siguiente, por favor. Ahora, vamos a ver las evaluaciones de sectores. Como les mencionaba anteriormente, dado un conjunto de datos, podemos hacer varias sectorizaciones, ¿sí? Podemos hacer un montón de sectorizaciones. Y ahora resulta la pregunta de cuál sectorización escoger. ¿Cuál es la sectorización mejor hecha? ¿Cómo podemos decir cuál sectorización es mejor que otra? ¿Sí?
Para eso vamos a definir la cohesión y la separación, ¿sí? Y la vamos a definir únicamente para sectorizaciones basadas en grafos, ¿sí? Entonces definimos la cohesión, podemos ver la imagen A, ¿sí? La cohesión es la suma de las aristas dentro de los clústeres, dentro de un clúster, ¿sí? Bueno, antes que todo, la cohesión se calcula únicamente para un clúster, ¿sí? Entonces escogemos un clúster y la cohesión van a ser la suma de las aristas de ese clúster, ¿sí? Esa será la cohesión. Y nosotros pensamos, bueno, no pensamos, se ve de que para que un sector sea muy bueno, que esté muy bien sectorizado, el valor, esa suma, la cohesión, el valor de la cohesión tiene que ser lo más grande posible, ¿sí? Porque en ese caso se están considerando las aristas de mayor peso, las aristas de mayor importancia, ¿sí? Entonces, mientras mayor sea el valor de la cohesión, mejor será el sector, ¿sí? Ahora vamos a definir la separación. Bueno, eso de que mayor sea el valor de la cohesión es cuando se utilizan funciones de similaridad, ¿sí? Si se están utilizando funciones de disimilaridad, entonces entre menor sea el valor de la cohesión, mejor será el grupo o el sector, ¿sí? Ahora definimos también la separación de dos sectores, como podemos ver en la imagen B. Y la cohesión es únicamente la suma de las aristas que conectan, ¿sí? Los diferentes grupos, ¿sí? Se define la separación únicamente para dos sectores distintos, ¿sí? Y como lo podemos ver, es la suma de las aristas que conectan a esos dos grupos, ¿sí? E igual, si es menor el valor de esa cohesión, es decir, eso implica de que los dos sectores son disimilares entre sí. Y entonces eso quiere decir de que la sectorización es mejor, mientras mayor sea el valor de la separación. Sí, cuando se trabajan, o nuevamente cuando se trabajan funciones de similaridad. Sí. La siguiente, por favor. Y pues tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2 que resumen prácticamente lo que les acabo de decir. Tenemos la función f, que puede ser una función de similar, bueno, se le llama una función de proximidad, ¿sí? Evalúa qué tan próximos están dos objetos entre sí. Y puede ser la función de similaridad o disimilaridad, ¿sí? Entonces, aquí está representada matemáticamente. C es la cohesión. El C sub I es un clúster o es un grupo o un sector. Y eso es igual a la suma de las aristas, del peso de las aristas dentro del sector. Y para la separación tenemos de que se necesitan dos sectores y la separación es solamente la suma de las aristas que conectan a esos dos sectores. Eso es muy importante, la ecuación 1, porque es la que nosotros hemos utilizado hasta ahora para presentar nuestro nuevo método. Sí, para que más adelante le pueda presentar el método. Y hemos utilizado la ecuación 1 para plantear un problema de optimización. Sí. La siguiente, por favor. Y también tenemos otra forma de evaluar los sectores, que es el coeficiente de Zilhouette. Perdón, no sé realmente cómo pronunciarlo. Y les explico rápidamente de qué va este coeficiente. Bueno, les explico primeramente cómo se calcula el coeficiente y después vemos su significado. Bueno, tenemos X que es un objeto del conjunto de datos y C sub K es el sector al que pertenece X. Y tenemos F que es una función de similaridad y en este caso lo vamos a tomar de rango positivo. ¿Sí?
y vamos a tomarlo de rango de 0 a 1. Sí, de una vez. La siguiente, por favor. Bien, entonces calculamos el coeficiente de la siguiente manera. Primero calculamos A. Bueno, el coeficiente de Silhouette se calcula para un objeto específico del conjunto de datos, ¿sí? Entonces definimos A como el promedio del peso de las aristas, ¿sí? Que tienen con el elemento X, ¿sí? Es decir, fijamos el objeto X en un clúster y vemos todos los vecinos que tiene el elemento X dentro del clúster y sacamos el promedio del peso de esas aristas, ¿sí? De los que tiene X con sus vecinos. Ese sería el valor de A. Ahora, para otro sector al que no pertenece X, calculamos también el promedio de el peso de las aristas con cada elemento del sector al que no pertenece X. Es decir, tenemos el sector C sub K al que pertenece X y tenemos un sector C sub T al que no pertenece X, un sector distinto. Entonces, cada elemento del sector CT tiene una arista con el objeto X que pertenece al sector C sub K. Entonces calculamos el promedio del peso de todas esas aristas, ¿sí? Que lo podemos ver en la ecuación 4, lo que está dentro de las llaves. Y luego de eso calculamos el valor máximo sobre todos los sectores que no contienen a X, ¿sí? Eso calcula el promedio de la similaridad que tiene X con otros sectores, ¿sí? Prácticamente, y en pocas palabras, eso es lo que hace el cálculo de B. Si el cálculo de A calcula la similaridad promedio que tiene X con los elementos del sector que pertenece, y B calcula la similaridad que tiene X, el máximo de la similaridad que tiene X con elementos que pertenecen a otro sector, ¿sí? Y entonces finalmente calculamos el coeficiente, que lo hemos definido como S, como A menos B sobre el máximo de A, B, ¿sí? Entonces, bueno, la división entre el máximo de A, B es para que el valor de S quede entre menos 1 y 1, ¿sí? Ahora podemos observar de que si el valor de A es mayor, entonces el valor del coeficiente va a ser mayor que 0. Y esto quiere decir de que el objeto X es más similar a los objetos de su sector que a los objetos de los sectores de donde no pertenece X, ¿sí? Entonces, entre mayor sea el valor de S, o especialmente, bueno, tiene que ser mayor que 0 el valor de S para que sea un buen sector. Pero entre mayor sea, tenemos de que el objeto X está en un buen sector, ¿sí? En el sector que pertenece, que debería de pertenecer, ¿sí? Esto se supone de que es la mejor forma de cómo evaluar si los objetos realmente están en los clústeres o en los sectores que realmente deberían de pertenecer, porque nosotros buscamos de que los clústeres, los sectores, cada objeto de los sectores, cada objeto de un sector en específico sean similares, más similares entre ellos que similares a objetos de otros sectores, ¿sí? Por eso entre mayor sea el valor de S, mejor será el clúster al que pertenece X, ¿sí? Bien, entonces ya dando todos estos conceptos un poco básicos de sectorizaciones, vamos a pasar a nuestro ya trabajo de investigación, ¿sí? La siguiente, por favor.
Y vamos a empezar definiendo las alfa sectorizaciones o la alfa sectorización. ¿Sí? Desde ahora en adelante vamos a trabajar únicamente en sectorizaciones en grafos, ¿sí? Que es nuestro trabajo. Y estas alfa sectorizaciones es algo que no hemos encontrado en ninguna bibliografía, entonces se podría decir que es algo nuevo. Y las alfa sectorizaciones las definimos como siguen. Tenemos G, que es una gráfica completa, G igual K de N, K sub N, que es una gráfica completa. Tomamos un alfa. Bueno, antes que nada, lo olvidaba, vamos a utilizar funciones de similaridad que van de 0 a 1, ¿sí? Funciones de similaridad que el rango de la función de similaridad es el intervalo 0,1. Bueno, entonces tenemos G, que es una gráfica completa, alfa, que pertenece al intervalo 0,1. Tenemos S, que es una partición de V de G, que es el conjunto de nodos de G. Y tenemos W, que es la función del peso de las aristas. Y como les mencionaba, es una función de similaridad, W es una función de similaridad que va al intervalo 0,1. ¿Sí? Entonces tenemos de que S es una alfa sectorización de G si se cumplen las siguientes dos condiciones. Para todo I igual 1 hasta M, es decir, para cada sector, ¿sí? para cada sector, para cada VI, tenemos de que al tomar dos objetos de VI, el peso de esa arista va a ser mayor o igual que alfa, ¿sí? Y tenemos también la condición 2 que dice que bueno, ese I menor que J es para decirte que tomando dos VI y VJ distintos, tomamos un U que pertenece a VI, un V que pertenece a VJ, y entonces el peso entre ellos tiene que ser menor que alfa. Si el peso de esa arista formada por U y V tiene que ser menor que alfa. Y esas van a ser nuestras alfa sectorizaciones. En otras palabras, tenemos de que, utilizando borrado y contracción de aristas, si las aristas son menores que alfa, vamos a borrarlas. Vamos a borrar todas las aristas que su peso sea menor que alfa. Entonces vamos a tener una gráfica que posiblemente ya no sea una gráfica completa. Y entonces, teniendo esa gráfica nueva, que esperemos que no sea completa, vamos a buscar clanes en esa nueva gráfica después del borrado de aristas que sean menor que alfa, ¿sí? Entonces, un ejemplo de estas alfa sectorizaciones la podemos ver en la siguiente diapositiva. Sí. Tenemos acá entonces un ejemplo de las alfa sectorizaciones, ¿sí? Tenemos un grafo acá, original, que tenemos, bueno, es una gráfica completa, K5, ¿sí? Y vamos aprovechando este grafo, vamos a llamar a las aristas que sean mayor que alfa, vamos a llamar las aristas contraíbles, y a las aristas que sean menor que alfa, vamos a llamar las aristas no contraíbles. Entonces, como les mencionaba, lo que queremos es encontrar clanes dentro del grafo tal que el peso de todas las aristas dentro de los clanes sean menor que ese alfa, ¿sí? Y entonces podemos ver la sectorización en la imagen derecha, ¿sí? Tenemos el sector 1 y el sector 2. El sector 1 tiene a los vértices o a los nodos V2, V3 y V5, ¿sí? Vemos de que el peso de las aristas son mayores que alfa, es decir, son aristas contraíbles. Y lo mismo ocurre en el sector 2, ¿sí? Que todas las aristas tienen peso mayor que alfa o son aristas contraíbles, ¿sí? Y tenemos también de que, bueno, el peso de las aristas entre dos sectores es menor que alfa. O existe al menos una, ¿sí? Existe al menos una que es menor
que alfa. Sí. La siguiente, por favor. Bien, como les mencionaba anteriormente, nuestro algoritmo está basado en el borrado y contracción de aristas. Entonces, ya teniendo definido lo que queremos encontrar, las alfa sectorizaciones que queremos encontrar, ¿sí? Entonces, ahora, luego de borrar el conjunto de aristas que son menores que alfa, nuestra tarea es encontrar un conjunto de aristas contraíbles, ¿sí? Tal que al contraerlas nos tengamos como resultado una alfa sectorización, ¿sí? Entonces, eh, vamos a definir varias cosas más adelante que nos van a llevar a una conjetura que hemos formulado que nos proporciona una equivalencia entre conjuntos de aristas, entre sectorizaciones y un tipo específico de conjuntos de aristas contraíbles. Entonces, para llegar a esa conjetura, vamos a ver unas cuantas definiciones y vamos a empezar con las aristas incompatibles y triángulos contraíbles. Bueno, al igual que en la gráfica anterior, las aristas de color verde representan las aristas contraíbles y las rojas las no contraíbles. En la imagen izquierda tenemos un triángulo en la que todas las aristas son contraíbles. A eso les vamos a llamar triángulos contraíbles, ¿sí? Y la idea de esto es que la relevancia que tienen estos triángulos contraíbles es que, por ejemplo, si nosotros escogemos X1 y escogemos X2 como que forman parte del conjunto de aristas contraíbles, o el conjunto de aristas que vamos a contraer, entonces V3, V1 y V2 van a estar siempre van a estar en el mismo sector, independientemente si tomamos a X3 o no, ¿sí? Es decir, es suficiente tomar a X1 y a X2 como aristas que vamos a contraer para que V3, V1 y V2 queden en el mismo sector, que tomar las tres, ¿sí? Pero encontramos ciertos problemas al considerar únicamente dos aristas en este tipo de triángulos. Por eso vamos a llamarlas, y es importante definir los triángulos contraíbles, como más adelante veremos. Ahora, vamos a definir las aristas incompatibles, ¿sí? Y basándonos en la definición de las alfa sectorizaciones, ¿sí? Tenemos de que V3, V1 y V2 jamás van a poder estar los tres en un mismo clúster, porque una arista de ese triángulo es menor que alfa. Y nosotros estamos buscando clanes tal que el peso de las aristas sean mayor que alfa, ¿sí? Entonces, V3, V1 y V2 jamás van a poder estar en un mismo clúster y por esa razón X1 y X2 no van a poder ser elegidas las dos, ¿sí? Para formar el conjunto de aristas que vamos a contraer. Jamás vamos a poder elegir únicamente a una o a ninguna de ellas, ¿sí? Por eso es importante hacer estas dos definiciones para luego definir lo que van a ser los hipergrafos de aristas contraíbles, como se ven en la siguiente diapositiva. El hipergrafo de aristas contraíbles, ¿sí? Básicamente nuestro método se basa en este hipergrafo de aristas contraíbles. Es como un concepto bastante importante para la conjetura que próximamente le voy a presentar. Y la definición de hipergrafo de aristas contraíbles es la siguiente. Tenemos G igual a KN una gráfica completa. Y definimos V estrella o V asterisco como el conjunto de todas las aristas contraíbles de G, ¿sí? Todas las aristas que sean mayor que alfa, ¿sí? Y entonces construimos
el hipergrafo de aristas contraíbles G de estrella con ahora esas aristas contraíbles se van a convertir en vértices en ese nuevo grafo o hipergrafo y va a tener dos tipos de aristas, este hipergrafo. Están las aristas del tipo E1, que son las aristas de tamaño 2 y son las aristas tal que las aristas en la gráfica original son aristas incompatibles, ¿sí? O es decir, XY, XJ, tal que XY y XJ son aristas incompatibles como vimos en la definición anterior, ¿sí? Y tenemos el otro tipo de hiperaristas que vamos a tener, que son aristas de tamaño 3, XY, XJ y XK, y esas aristas van a ser los triángulos contraíbles que vimos anteriormente. ¿Sí? Para que quede un poco más claro, les muestro un ejemplo en la siguiente diapositiva, por favor. Y otra vez vamos a tomar un K5, ¿sí? Una gráfica completa de 5 vértices, ¿sí? Entonces tenemos X1, X2, X3 hasta X6, ¿sí? Como las aristas contraíbles, ¿sí? De este grafo. Entonces, estas aristas contraíbles, ¿sí? Van a ser ahora los nodos de nuestro hipergrafo de aristas contraíbles, ¿sí? Entonces, podemos ver la siguiente imagen, por favor. Vamos a hacernos regresando. Tenemos entonces, como les mencionaba, que los nodos en ese nuevo hipergrafo de aristas contraíbles van a ser las aristas contraíbles del grafo original, ¿sí? Tenemos a X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Ahora regresando a la imagen anterior, por favor. Podemos observar, por ejemplo, a X1 y X2. Vemos de que X1 y X2 son aristas incompatibles por la definición que vimos anteriormente. Entonces, debe existir la arista X1, X2 en el hipergrafo de aristas contraíbles. En la siguiente, por favor. Y justamente, tenemos que X1 y X2 están conectados, está esa arista, ¿sí? Ahora, volviendo a la imagen anterior, tenemos dos triángulos contraíbles. Tenemos el triángulo contraíble X1, X3 y X4. Y también tenemos el X6, X2 y X4. Entonces, esos dos triángulos contraíbles van a ser dos hiperaristas de tamaño 3 en el hipergrafo de aristas contraíbles, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Así. Tenemos X1, X6 y X4 como una hiperarista de tamaño 3 y tenemos la otra hiperarista de tamaño 3, X2, X3, X2, X3 y X4. Y así es como formamos a nuestros hipergrafos de aristas contraíbles, ¿sí? Y esto va a ser muy importante. Vamos a definir otras cositas antes de dar ya nuestra conjetura, ¿sí? La siguiente, por favor, diapositiva. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que serán nuestros conjuntos cerrados de aristas contraíbles. Nuestro conjunto cerrado de aristas contraíbles, la definición es la siguiente. Tenemos de nuevo una gráfica completa Kn, ¿sí? Y tenemos el hipergrafo de aristas contraíble G estrella igual a V estrella, E1, E2. E1 y E2, si recuerdan, son los dos tipos de aristas e hiperaristas distintas, ¿sí? Los hemos puesto en conjuntos distintos para diferenciarlos. Y tenemos el hipergrafo de aristas contraíbles de la gráfica G y tenemos un conjunto de aristas contraíbles o un conjunto de nodos en el hipergrafo de aristas contraíbles,
¿sí? Es decir, tenemos X subconjunto de V estrella, ¿sí? Entonces diremos de que X es un conjunto cerrado si se cumple la siguiente condición. X, Y, Z, es decir, X, Y, Z pertenecen a E2, es decir, X, Y y Z forman un triángulo contraíble, tal que dos aristas de ese triángulo pertenecen a X, entonces la tercera arista también pertenece a X. Y si volvemos a la imagen anterior, en este hipergrafo podemos ver de que si X1, si queremos formar un conjunto cerrado de aristas contraíbles, si tenemos de que X1 y X6 pertenecen a ese conjunto, entonces también tiene que pertenecer X4. Ejemplos de conjuntos cerrados en este hipergrafo de aristas contraíbles puede ser, por ejemplo, X1 y X2. X1, X2, X5. Puede ser X1, X6, X4, X3 y X2. ¿Sí? Ejemplos de conjuntos no cerrados sería, por ejemplo, X1 y X6. ¿Sí? Porque pertenecen esos dos que forman un triángulo contraíble, pero no pertenece la tercera arista. ¿Sí? Y esto es muy importante, como lo vamos a ver en la conjetura, que creo que es lo que sigue a continuación. En la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos ya entonces nuestra conjetura, que antes de presentársela, cabe mencionar de que ya tenemos como un bosquejo ya de la demostración. Se puede decir de que esta conjetura ya está demostrada. Antes de demostrarla, hicimos, creo que fueron como 30,000 pruebas por computadora usando Python para probar que realmente esta conjetura fuera cierta antes de entrar a la demostración. Y pues sí, los 30,000 grafos que probamos para esta conjetura sí cumplieron esta proposición. Entonces luego de eso, pues procedimos a demostrarla. La demostración no la presento acá porque es un poco larga y se necesitan de varios lemas y de varias definiciones extras. Pero se puede decir de que sí, ya tenemos demostrada esta conjetura. Y el teorema o conjetura dice lo siguiente. Sea G una gráfica completa, Kn, y tenemos el hipergrafo de aristas contraíbles, G estrella igual a V estrella, E1 unión E2. Y tenemos a G', ¿sí? V estrella, E1. Regresándonos a la imagen anterior para que quede claro cuál sería G'. G' sería el grafo que consta de las aristas azules y los verdes, ¿sí? Quitando las hiperaristas de tamaño 3. Solo quedándonos con el grafo azul que tenemos acá. Volviendo a la conjetura, por favor. Bien, volviendo a decirlo todo de nuevo, tenemos una gráfica completa acá, tenemos el hipergrafo de aristas contraíbles y tenemos el grafo G', ¿sí? Tenemos S, ¿sí? Una partición, ¿sí? De VG, tenemos S igual a V1 hasta Vm, que es una partición, ¿sí? De VG. Entonces, S es una alfa sectorización de G, si solo si existe un conjunto X, de aristas contraíbles que es cerrado en G estrella y es independiente maximal en G', tal que al contraerse todos los elementos de X en G, obteniendo el menor M, se cumple de que Vm, es decir, las aristas de S menor, los nodos, los nuevos nodos de S menor es igual a S, ¿sí? Y este es el resultado más importante que hemos obtenido de estas
alfa sectorizaciones y del hipergrafo de aristas contraíbles. Si regresamos a la imagen, por favor, del hipergrafo, vamos a ver algunos ejemplos de conjuntos de aristas contraíbles que cumplen esta condición, que sean cerrados en el grafo, en el hipergrafo de aristas contraíbles y que sea independiente maximal en el grafo de las aristas azules. Un ejemplo de ella podría ser X1, X6 y X4, ¿sí? Podemos ver de que es cerrado, podemos ver de que es un conjunto independiente, X1, X6. Un conjunto independiente de vértices es lo opuesto a un clan, ¿sí? Es decir, de que esos vértices no están conectados entre sí de ninguna manera. Entonces tenemos de que X1, X6, X4 es un conjunto independiente, es un conjunto cerrado, y podemos ver de que ya no podemos meter o ya no podemos elegir otro vector, otro nodo, porque entonces pierde la propiedad de ser independiente, ¿sí? Por esa razón, entonces, es un conjunto independiente maximal en la gráfica azul y es un conjunto cerrado en el hipergrafo de aristas contraíbles, ¿sí? Y entonces, pues, este es nuestro trabajo, es el trabajo en el que hemos estado, bueno, es la investigación en la que hemos estado trabajando, ¿sí? Y entonces, pues esta conjetura, este teorema es el resultado más importante que hemos obtenido. Ahora, para terminar, la forma en la que pretendemos resolver o aplicar o crear este método es resolviendo un problema de optimización, ¿sí? Y el problema de optimización es el siguiente. Si nos podemos regresar atrás hasta donde está la valoración de las sectorizaciones, por favor. Ahí, aquí. En la siguiente. Ahí. La ecuación 1. Ahí. La ecuación 1, les mencioné anteriormente de que la íbamos a utilizar para plantear nuestro problema de optimización, ¿sí? Como habían mencionado antes, entre mayor sea el valor de la cohesión para un sector, entonces ese sector es mejor, como les mencionaba anteriormente. Eh, entre más grande sea el valor de la cohesión, mejor es el sector, ¿sí? Entonces, basado en esta idea, ¿sí? Hemos planteado nuestro problema de optimización. Y el problema de optimización va entonces en maximizar, ¿sí? La suma de las cohesiones, ¿sí? La suma de las cohesiones de todos los sectores. En eso está basado nuestro problema de optimización, ¿sí? Y entonces, al unir esa suma, espero lo puedan ver, al unir esa suma, esto es igual, la suma de las cohesiones es igual a la suma, viéndolo ya en nuestro problema planteado, es la suma de todas las aristas contraíbles que hemos elegido para crear nuestra sectorización, ¿sí? Entonces, volviendo al problema de optimización, nuestro problema entonces va a ser optimizar, ¿sí? La suma de los pesos, donde T sub i indica, bueno, xi, los xi es el conjunto de aristas contraíbles, ¿sí? Y T sub i, como podemos ver en la última restricción, es binario, ¿sí? Puede ser 0 o puede ser 1. Si es 1, entonces significa que lo estamos considerando lo estamos considerando para ser elegido en el conjunto de aristas contraíbles que vamos a contraer, ¿sí? Entonces, esta función de acá que vemos acá, ti por w de xi, es justamente lo que les mencioné anteriormente. Es la suma de todas las aristas que nosotros hemos escogido para contraerse, ¿sí?
porque va a ser 1 si hemos elegido esa arista y 0 si no la hemos elegido, ¿sí? Ahora, si volvemos atrás, donde está los triángulos contraíbles y una, esa. Ahora para las otras dos restricciones que vieron, las hemos planteado de la siguiente manera. Si nosotros tenemos un triángulo contraíble, ¿sí? De ese triángulo contraíble podemos escoger ninguna de esas aristas, podemos escoger una de esas aristas, ¿sí? Y podemos escoger las 3 aristas, ¿sí? Porque recuerden de que está basado en el conjunto, está basado en el teorema que les di, y entonces queremos encontrar conjuntos que sean independientes maximales y conjuntos que sean cerrados. Entonces, para que sea cerrado, o podemos elegir las 3 aristas, o podemos elegir una, o podemos elegir 0, pero no podemos elegir únicamente 2 de esas aristas. Por eso es la condición, si regresamos al problema, por favor. Una antes. Por eso tenemos esta condición 2, ¿sí? De que TI más TJ más TK tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Si XY, XJ y XY, XJ y XK es un triángulo contraíble, la suma de esto, TI, TJ y TK, tiene que ser distinto de 2. Regresando otra vez a los triángulos contraíbles, por favor. Ahora, para la primera restricción, nos vamos a enfocar en las aristas incompatibles, ¿sí? Como podemos ver el triángulo del lado derecho, de esto no podemos elegir tampoco las dos aristas X1 y X2, ¿sí? Porque al escoger las dos para ser contraíbles, entonces no sería un conjunto independiente, porque existe la arista X1, X2 en el hipergrafo de aristas contraíbles. Entonces se pueden elegir o ninguna de esas dos o se puede elegir únicamente una de estas dos. Por eso la primera restricción del problema de optimización. Si podemos volver, por favor, al problema de optimización. Y por eso tenemos la primera acá, que TI más TJ es menor o igual que 1. Si tenemos de que XY y XJ pertenecen a E1. Sí. Y entonces, basado en nuestra conjetura, en nuestro teorema, porque ya lo demostramos, hemos planteado este problema de optimización. Sin embargo, para plantear un problema más fácil, porque la condición 2, la verdad no sé si se pudiera catalogar como algún problema de optimización, pero es muy difícil de resolverlo en la manera en la que lo hemos planteado. Por eso lo replanteamos en la siguiente, por favor. Ahí. La segunda condición la replanteamos de esta forma, que es equivalente a la que vimos anteriormente. Es equivalente porque TI es binario. Sí, solo va a tomar esos valores. Y entonces ya con esta nueva modificación que hemos hecho, tenemos ya un problema de optimización cuadrática discreto. ¿Sí? Y aunque todavía estamos estudiando cómo resolverlo, porque si ya tenemos grafos demasiado grandes, el problema de optimización pues ya se vuelve complejo. Podríamos usar quizás algoritmos genéticos para resolver los algoritmos evolutivos. Pero con el problema como lo hemos planteado y para grafos relativamente pequeños, se pueden utilizar ya bibliotecas implementadas en Python que pueden resolver este problema de optimización. ¿Sí? Y pues esto sería ya todo de mi parte. Es los avances que he hecho de mi investigación en este problema de sectorización. Antes de terminar, podría mostrar el link
doctor Felio, que le envíe, por favor. Sí, existe una biblioteca en Python que se llama sklearn. Y esta biblioteca pues es de Machine Learning, es para trabajar Machine Learning. Pero existe una parte en la que está clustering, sectorizaciones. Y se las muestro como una referencia. Esta biblioteca ya tiene bastantes algoritmos de sectorización. Tenemos acá el mini batch k-means. Bueno, ahí los pueden leer, todos estos algoritmos de sectorización. Por si alguien está interesado, pues aquí están implementados. Y además esta página también da un resumen de cada algoritmo. Si puede bajar un poco más, doctor Felio. Está ahí el k-means. Hay varios ahí especificaciones de cada algoritmo. Y más abajo está especificado cada algoritmo, da como un resumen de cada algoritmo. Sí. Y ahora nuestra tarea, sí, será comparar, ¿sí? Nuestro algoritmo que tenemos ya planteado, compararlos con estos algoritmos que ya están implementados en Python, ¿sí? Y pues bueno, hasta aquí llega mi intervención. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Sí, Valeria. Sí, buenas tardes. Sí, hola. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la plática. La verdad me ha gustado mucho. Bueno, comento que yo ahorita estoy apenas como que iniciando un poquito más, pero me gusta entrar a estas conferencias porque pues, no sé, cosas nuevas de informática. Sí. Pero la única duda o lo único que me quedó un poquito así como que no muy claro es en el momento en que mencionaste ya como parte de la conjetura. Que dijiste que teníamos que cumplir con la condición de que se necesita un conjunto, bueno, cerrado, que no sea dos. Pero en este caso, yo tengo la duda, ¿necesariamente tiene que ser un triángulo? O sea, es la figura como... Sí, porque esa generaliza los clanes, ¿sí? Los clanes contraíbles. Sí, con esa condición mínima de que sean triángulos contraíbles es suficiente y necesario en este caso. Sí, de hecho eso fue también por lo que probamos con 30 grafos, con 30.000 grafos, este teorema por si encontrábamos alguna configuración patológica que no cumpliera con esto, pero sí, con esta definición mínima de triángulos contraíbles es suficiente. Sí. De acuerdo, pues muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, Ángel, ¿podrías platicar un poquito qué es lo que motivó todo esto y por qué desarrollar un nuevo método? Bueno, nosotros estábamos trabajando un algoritmo, se llama PMFG. La verdad no recuerdo bien el nombre, pero se encargaba de encontrar, dado un grafo, se encargaba de encontrar el gráfico planar maximal de peso máximo. Entonces, al aplicar este algoritmo, para los que tenemos un poco de conocimiento en grafos, sabemos de que, que al tener una gráfica plana, los clanes están muy limitados. Es decir, una gráfica plana, un grafo plano, solo admite
a lo sumo K4, si no me equivoco. Sí, K4 como máximo. Entonces, sería muy limitado solamente hacer clústeres de 4 objetos, por ejemplo. ¿Sí? Estaríamos muy limitados. Entonces, pensamos quizás se podría generalizar un poco esta idea o quitar esta restricción de que sea planar para poder encontrar mejores sectorizaciones. Además, pues, bueno, la idea del PMFG, el algoritmo que encuentra la gráfica planar maximal de peso máximo, surgió porque estamos haciendo algunas aplicaciones en el mercado, en mercados financieros. Y entonces, a veces o no a veces, cuando se quieren hacer estrategias de inversión, a veces se tienen muchos activos y uno a veces no sabe cuáles elegir o cómo hacer la elección de activos financieros para crear un portafolio, por ejemplo. Pero ya teniendo los sectorizados, según la correlación, ¿sí? Es decir, basados en la correlación, la similaridad entre ellos, ya teniendo los sectorizados, un conjunto grande de activos financieros, pues ya se hace un poco más fácil la tarea de cómo hacer la elección de esos activos financieros, porque no se van a elegir, por ejemplo, 2 activos financieros que pertenezcan a un mismo clúster. Se elegirían representantes así como se hace en matemática pura, ¿sí? Que cuando se hace una partición se toma un representante de cada uno. Entonces eso también podría facilitar nuestra tarea de escoger o crear carteras o portafolios de inversión. Pero sí, básicamente fue esa la idea de donde partimos, fue el algoritmo PMFG. Por si alguien quiere revisarlo, es Planar Filter Maximal Graph, creo, si no me equivoco. Y sí, de ahí fue donde partió nuestra idea. Y ya con nuestro algoritmo, ya no tenemos esa limitante, ¿sí? De que solo vamos a crear clústeres de 4 objetos cada uno, ¿sí? Además, con el alfa, porque nosotros estamos definiendo un nuevo tipo de sectorizaciones, que son las alfa sectorizaciones. Ese alfa, es muy importante porque con ese alfa podemos crear clústeres que sean muy similares entre sí, tanto como nosotros querramos. Es decir, podemos hacer el alfa, podemos encontrar alfas o condicionar el alfa que sea demasiado alto para que los clústeres que creemos, sean los objetos de cada clúster que creemos sean muy, muy similares entre sí, con ese alfa, con la manipulación de ese alfa. Porque también existen, por ejemplo, el algoritmo que les mencioné del PMFG, yo lo programé, de hecho, y algunas sectorizaciones que hacía algunos sectores que encontraba, incluía aristas que tenían muy baja correlación, ¿sí? Es decir, metía en un mismo grupo objetos que no se correlacionaban muy bien entre sí, ¿sí? Y en cambio ya con este nuevo método que nosotros presentamos, pues sí podemos manipular eso, por decirlo de una forma. Manipular qué tan similares tienen que ser los objetos de un mismo sector. Sí. Bien, pues muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguien más tenga algún comentario, pregunta, sugerencia. ¿No? Bueno, pues entonces les voy a proyectar el reconocimiento que el Departamento de Matemáticas otorga a Ángel Gabriel Elías Díaz por su conferencia Análisis de sectorización en grafos, impartida en el seminario sobre métodos matemáticos y algoritmos.
Así que, pues, por favor, demos un fuerte aplauso a Ángel por su gran esfuerzo. Muchas gracias, Ángel. Gracias. Muy bien, pues entonces seguimos con nuestro seminario. La siguiente charla pues va a tener que ver con cuestiones nuevamente de cadenas de bloques. En este caso vamos a tener una charla bastante relacionada con lo que nos presentó Solkin la semana pasada. Va a ser una charla muy interesante. Se inviten a todos sus compañeros y ya les mandaremos información sobre el siguiente evento. Pásenla muy bien, gracias a todos y pues seguimos en contacto. Hasta luego, cuídense. Bye. Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego, chao.